parece fundamental comentaros es el tema del parque tecnológico. Habréis visto algunas pancartas por la población que dicen no al parque tecnológico. Yo, aparte de que creo que las cosas hay que explicarlas más, que no vale con poner no, y que desde luego el no, así sin más, no es muy positivo, ni política ni socialmente, lo que me parece es un terrible error, y sobre todo si no se explica, es un terrible error. El parque tecnológico no es, en primer lugar, una idea, ni es una idea genial, ni es una idea para de aquí 100 años. El parque tecnológico es casi una realidad hoy. Si vosotros vais de aquí a Sant Cugat al salir de Sabanyola, veréis allí unos carteles que ponen parque tecnológico, veréis ya unas máquinas que están haciendo la desviación, circunvalación, para evitar que los coches pasen por San Ramón y por el medio del pueblo, que está hecha en el marco del parque tecnológico. Allí va un polígono industrial de tecnología punta, una tecnópolis, una ciudad de tecnología, como queramos llamarlo. Celestino muchas veces, yo le he oído decir que para que nos hagamos la idea de diferenciarlo del polígono industrial tradicional, ese parque, creo que son 40 hectáreas lo que tiene, y de 40, 21 van dedicadas a instalaciones industriales y 19 a zona verde y equipamiento. Si fa no fa, mitad y mitad. Yo no sé si habéis visto algún parque, algún polígono industrial con estas características. Por eso se le llama parque, porque no es un polígono industrial de los que habitualmente conocemos. Y además tampoco es un polígono industrial de humos. Es un polígono industrial limpio y en un buen medio ambiente. Ahí de lo que se trata, Olivetti, como decíamos en el vídeo, ya tiene hecha la permuta de la fábrica que tenía, ya no la tiene, en Barcelona, para venir aquí. Ya tiene un acuerdo con el comité de empresa, con comisiones y con UGT, para hacer el traslado y venirse al parque tecnológico. Hombre, para Olivetti, como multinacional, yo creo que es una empresa que vale la pena de ganar el parque, pero sobre todo es, aparte de toda la gestión que se está llevando a nivel incluso internacional sobre el parque, es una empresa que puede hacer de tirón de pequeñas empresas nacionales. No se trata solamente de multinacionales, de tecnología punta, de informática, de robótica, de biotecnología, de química fina. Estas son las empresas que van allí. Un poco, yo siempre digo que igual que en Cataluña, durante prácticamente una centuria, se ha venido desarrollando una tradición industrial que ha supuesto que el textil, la química, la metalurgia, sean sectores que en su momento estuvieron en alza y que en Cataluña se desarrollaron y que han permitido, entre otras cosas, que en momentos de crisis se haya soportado un poquito mejor la crisis en Cataluña que en otros lugares que vosotros conoceréis y que por ser monoindustriales, dedicarse a una sola cosa y además no en alza, ha sido mucha más cruda la crisis. Ahora se trata un poquito de lo mismo, pero al ritmo que marcan los nuevos tiempos, recuperando el atraso que llevamos en este país durante 50 años y por razones que yo no os voy a explicar, del franquismo y del proteccionismo económico, etcétera, etcétera. Hay que recuperarlo a uña de caballo y hay que conseguir hacer un poco lo mismo que la tradición de la industria catalana, pero en esos sectores que ahora son los que están en alza y los que pueden permitir que nosotros y probablemente nuestros hijos se dediquen a estos trabajos que son los que ahora efectivamente, y esto todos los economistas y todos los tratatistas internacionales coinciden, son el futuro de la industria. Fue un tema de mucha discusión hace 5 o 6 años. Estará en la mente de todos es el tema de Canaleta. Nosotros hace 8 años dijimos que no queríamos una sola vivienda en Canaleta y lo hemos conseguido. No hay una sola vivienda, no se ha puesto un solo ladrillo. Hemos cumplido con nuestro programa. Pero hoy, después de haber controlado el crecimiento de Sardañola, después, creo que vosotros lo habéis visto, de que donde estaban programados grandes bloques de pisos, se han rebajado los precios y se están construyendo viviendas mucho mejor. Si después de negociar esto con la empresa privada, llámese Casamichanga, llámese Civil, llámese quien sea, negociar esto y permitirles que se haga negocio con ese suelo, porque además es lógico y en democracia lo tenemos que hacer, no vamos a hacer el indio, y lo digo muy claro, no vamos a hacer el indio, teniendo unos terrenos ahí que están pagados con dinero público, y los vamos a tener
para plantar coles. Vamos a promocionar el tema de canaletas. Lo decimos en el programa. Que no nos vengan después diciendo que es que en el año 83 decíais que no ni una sola vivienda. Es cierto, lo decíamos, pero entonces creíamos que no hacían falta. Hoy tenemos que promocionar Sardañola con la industria y con alguna vivienda, y en el polígono de Canaletas vamos a negociar con el nuevo propietario, porque antes decían que era la Corporación Metropolitana la que nos imponía estas negociaciones. La Corporación Metropolitana se la han cargado. A trabajar y a dejar allí su pie, y que luego han vuelto. Pero eso hay que recuperarlo, y eso hay que integrarlo. Y hay que hacer una Europa unida, una Europa en la que todos los europeos seamos iguales, una Europa en la que todos los europeos seamos libres, una Europa que no sea la Europa de los eurovisibles, sino que sea la Europa de la paz. Y esta Europa ha comenzado ya a integrarse y tiene ya un parlamento en Estrasburgo, una ciudad a orillas del Rin, entre Francia y Alemania, y en Estrasburgo está el Parlamento de Europa. Y nosotros ahora por primera vez vamos a votar diputados para el Parlamento de Europa. Vamos a votar 60 diputados para el Parlamento de Europa. Y compañeros, es muy importante que esos 60 diputados sean diputados socialistas, sean diputados al servicio de la clase trabajadora, que no al servicio de los capitalistas, que construirían una Europa para la explotación y una Europa para la discriminación. No, vamos a votar unos socialistas que nos representen en el Parlamento de Europa y que se junten con los socialistas que vayan de Francia y con los laboristas que vayan de Inglaterra y con los socialistas que vayan de Italia, y allí juntos construyan esta Europa al servicio de la libertad, de la paz, de la justicia y de la clase trabajadora. Por eso, compañeros, al mismo tiempo que os pido el voto para la candidatura socialista de Sardañola, os pido también el voto para la candidatura socialista al Parlamento de Europa.